Hola, espero que estés bien. Mi nombre es Rubén, soy profe de matemática. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos multiplicar y dividir números enteros. ¿Cómo vamos a hacer este video? Primeramente vamos a ver la multiplicación, luego vamos a ver la división y por último vamos a ver ejercicios combinados de multiplicación y división. También quisiera decirte que te quedes hasta el final, porque en el final te voy a dar un truco para utilizar la regla de los signos, que es la herramienta que usamos para multiplicar y dividir, que te va a ser de muchísima utilidad. Dicho todo eso, comencemos con este video. ¿Enteros? Bueno, vamos a comenzar con este video. Nosotros, para multiplicar y para dividir, en ambos casos necesitamos una herramienta fundamental, que es la regla de los signos. La regla de los signos nos indica qué signo debe tener el resultado al realizar operaciones de multiplicación o de división en números positivos y negativos. ¿Cómo está formada esa regla de los signos? Mira, muy fácil. Vamos a suponer que yo quiero multiplicar dos números enteros, uno positivo y el otro también positivo. La regla de los signos me dice que si yo tengo que multiplicar dos números positivos, el resultado también es positivo. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a multiplicar dos números enteros que son uno positivo y el otro negativo? El resultado de esta multiplicación va a tener signo negativo. Si yo quiero realizar ahora un número negativo por uno positivo, el resultado también va a ser negativo. Y por último, si quiero multiplicar dos números negativos, el resultado es positivo. Ahora, te voy a dar un pequeño truco para recordar la regla de los signos. Mira, ¿qué pasa si vos multiplicás dos números positivos? Tu resultado es positivo. Y si multiplicas dos números negativos, tu resultado también es positivo. Es decir, que si vos vas a multiplicar dos números enteros que tienen el mismo signo, el resultado siempre va a ser positivo. Fíjate qué pasa si son distintos. Mirá, positivo por negativo, resultado negativo. Negativo por positivo, resultado negativo. Es decir, que cuando vos multiplicás dos números enteros que tienen distintos signos, el resultado va a ser negativo. Bien, con respecto a la regla de los signos de la división es exactamente igual. Nada más que en vez de multiplicar, vas a dividir. Es decir, si dividís dos números enteros que son positivos, tu resultado va a ser positivo. Si uno es positivo y el otro negativo, da negativo. Negativo, positivo, da negativo. Y negativo, negativo son iguales, da positivo. Fíjate que es exactamente la misma regla de los signos, nada más que una es multiplicando y la otra es dividiendo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque nosotros vamos a necesitar esta herramienta para multiplicar y dividir números enteros. Mira, se trabaja de la siguiente manera. Primeramente vamos a trabajar con la multiplicación y luego con la división y por último vamos a hacer la mezcla de los dos. A ver cómo se resuelve esto, que es donde mayormente se tienen problemas. Y por último, acordate, te voy a dejar un truco que te va a ser de muchísima utilidad. Mira, para multiplicar dos números enteros vamos a seguir los siguientes pasos. Primeramente vamos a hacer la regla de los signos con los signos. Fíjate, mira, acá tenés un número negativo y acá tenés un número negativo. O sea que vas a multiplicar dos números negativos. Vamos a la regla de los signos. Número negativo por número negativo. Resultado, ya sabes que va a ser positivo. ¿Y ahora qué hacemos? Directamente multiplicamos los números con su valor absoluto. ¿Qué significa eso? Que no tenemos en cuenta el signo, ¿sí? O sea que hacemos 4 por 8, nos queda 32. Y ahí tenemos el resultado de esta multiplicación. Así vamos a trabajar siempre, ¿sí? Mirá el otro ejemplo. Signo positivo por signo negativo son distintos signos, o sea que ya sé que es negativo. 3 por 5, 15. Bien, ¿viste qué fácil? Es muy sencillo. Bien, ahora vamos con el último ejemplo que tenemos acá de multiplicar. Pero antes te tengo que recordar algo. Mira, si vos tenés, por ejemplo,
más 7, vos ya sabés que estás hablando de un número positivo. ¿Por qué? Porque adelante del número tenés el signo más. Ahora, ¿qué pasa si vos tenés, por ejemplo, el 7? No tiene nada adelante. Nosotros sabemos que por regla general, cuando un número no tiene ningún signo adelante, sabemos que es positivo, ¿sí? Entonces, fíjate en el último ejemplo, no tiene ningún signo, vos ya sabés que es positivo, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a hacer para resolver esta multiplicación? Regla de los signos, menos por más, menos. 6 por 3, 18. Y ahí resolvimos esta multiplicación. Vamos ahora con la división, a ver cómo resolvemos eso. Antes de comenzar a explicarte cómo se resuelve una división, te quiero decir que si el video te está sirviendo, le des por favor me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Quisiera invitarte a que te suscribas al canal, que en el canal vas a encontrar todos los temas que se ven de matemática en el nivel secundario y en el ingreso a la facultad. Y por último quisiera decirte que si querés hacer una donación o una colaboración con este proyecto educativo, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Cualquier donación o colaboración que quieras hacer, por mínima que sea, es de muchísima utilidad para poder seguir haciendo videos educativos gratuitos. Dicho todo eso, ahora sí, vamos con la división. Mira, ¿cómo vamos a trabajar con la división? Exactamente igual que con la multiplicación. Primero, la regla de los signos. Fíjate que acá yo tengo dos números que no tienen ningún signo, o sea que ya sabemos que es positivo y positivo. Por lo tanto, hacemos la regla de los signos, más dividido más dividido más, nos queda positivo. O sea que el resultado ya sé que es positivo. O, dicho de otra manera, es la división de dos números enteros con los mismos signos, por lo tanto el resultado es positivo. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Hacemos la división. 42 dividido 7, eso me queda 6. Y ahí resolví esta división. Vamos con el otro. Trabajamos de la misma manera. Signo negativo dividido signo negativo son iguales, resultado positivo. 30 dividido 5, esto nos queda 6. O sea que el resultado de esta división es 6 positivo. Vamos con el último. Acordate que cuando no hay nada, el número es positivo, ¿sí? Menos dividido más, resultado negativo. 27 dividido 3, el resultado es menos 9. Y ahí resolví esta división. Vamos ahora a ver cómo se resuelven cuando están combinando divisiones y multiplicaciones. Mira, lo que te tengo que decir que la multiplicación y la división tienen exactamente la misma jerarquía, es decir, que valen lo mismo. Entonces, lo que vas a hacer para resolver esta clase de ejercicios es empezar siempre de izquierda a derecha. Bien, siempre vas a arrancar de izquierda a derecha. En este caso, voy a hacer primeramente este cálculo y luego lo voy a multiplicar por menos 2. O sea que esto nos va a quedar. Trabajamos igual que hoy. Acordate que este es positivo. Menos dividido más, menos. 24 dividido 3, eso nos queda 8. A esto lo vamos a multiplicar por menos 2. Recordá que al tener dos signos o dos operaciones, tenemos que usar siempre paréntesis. Bien, resolvemos. Mirá, tenés un número negativo, otro número negativo, o sea que la multiplicación de dos números negativos me da positivo. 8 por 2, 16. Y ahí obtuve el resultado de esta multiplicación combinando las operaciones. Vamos ahora con el otro. Primeramente vamos a hacer esto, como dijimos hoy, de izquierda a derecha. Este es positivo por 1 negativo, resultado negativo. 25 por 2, eso me queda 50. Ahora lo voy a dividir por 5, que es positivo, menos dividido más menos, 50 dividido 5 me queda 10. Y ahí resolvimos la última operación. Bien, y ahora lo prometido. Vamos a ver una utilidad muy importante de la regla de los signos. ¿Para qué te va a servir? Para sacar paréntesis. Imagínate que vos tenés esto. Muchas veces tenés que sacar
el paréntesis para poder operar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Directamente el arreglo de los signos. Mirá, más por menos son distintos signos, te queda negativo. Y el resultado es 5. Bien, otro ejemplo. Menos por menos te queda más. O sea que el resultado es 3. Y ahí terminamos con este video. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor nuevamente que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Si querés hacer una donación, en la descripción del video, ya sabés que tenés los links correspondientes. Nos vemos en próximos videos. Saludos.